y hasta terminar, hasta que nos vayamos al break. Y con eso queda la evaluación para el segundo indicador. ¿Cuál es el segundo indicador? El continuar avanzando con el tema de las variables económicas más importantes de nuestro país. Entonces, otra de las variables es nuestras relaciones con el comercio exterior. Ya, entonces, ¿qué es lo que entra para el examen? Que se va a tomar el día lunes, ¿sí? El día lunes 15, ¿sí? Es 15, vamos a revisar que sea 15 y no nos vayamos a... Sí, el día lunes 15 a las 7:30 de la mañana vamos a tener la sesión número 7. ¿Ya? En esa sesión número 7, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a partir en dos partes, como siempre, ¿no? Y la primera parte vamos a hacer clase y la segunda parte, las otras 2 horas, las vamos a hacer del examen. ¿Que cómo va a ser el examen? Todavía no les puedo decir en este momento porque tengo algunas cosas que no están muy seguras, ¿ya? Entonces, solamente les digo que va a ser examen de conocimientos. Ya, si va a ser preguntas abiertas, o preguntas de marcar, o no sé. Ya, lo que sí les digo es que va a ser de conocimiento. Por tanto, prepárense bien, estudien. ¿Qué es lo que van a estudiar? El tema número 4, la sesión que se llamaba el nivel de empleo, ya, ese es el tema que van a estudiar, más el tema número 5, que se llama comercio internacional e integración económica. ¿Ya? El comercio internacional y la integración económica, eso se lo voy a subir, esa sesión completa, es más, ya se la he subido. Ahora nos vamos Sí, pero le ha aumentado sus diapositivas y le no son las aumentar. mismas. Exacto, Ajá. exacto. Miss, una Justamente, consulta. a ver, sí, dime. Miss, solamente entro a la sesión 4 y 5 nada más al examen. De eso estoy hablando, justamente de eso estoy hablando. Ya estoy aquí para mostrarles que en el Q10 ya está colgado, ya ustedes la tienen y para ello van a estudiar justamente la sesión 4 y la sesión 5, nada más. Hoy día vamos a tocar en la primera parte. La primera parte la vamos a tocar terminando la sesión número 5, que es el comercio, la integración económica, y la segunda parte ya correspondiente a la sesión número 6, que es balanza de pagos. Pero balanza de pagos no entra en su evaluación. Ya la evaluación va a ser solamente número 4 y número 5. Ya, número 4 y número 5. Miren, macroeconomía, Mis, ya, en cursos virtuales, aquí, le he puesto 5 y 6. Está junta la sesión 5 y 6. Sí, pero me he confundido porque no es 5 y 6, vamos a arreglarle de una vez. Solamente el título está mal, no es 5 y 6, es 5 nada más. ¿Ya? Entonces, Miss, la vuelve a subir el tema 4 porque No, el tema 4 está aquí, mírenme. Contenido, actividad número 4, el nivel de empleo. ya está con la clase grabada también. Claro, sí, la número 4 está ok y hasta ahí todavía no tenía ninguna muelita mala. Aquí está, aquí está, aquí está, todo, todo, todo. ¿Ya? Y entonces la 5 es la que falta. No, la 5 también ya está. Lo que estaba mal era el título, pero ya la No, actividad. pero sus diapositivas hay unos que les ha aumentado. Por ejemplo, aquí Ya, tengo unas y eso cuando es se lo que corresponde. tienen que estudiar, Karim. Eso es lo que tienen que estudiar. Ya mismo. Ya, esto. Todo esto ya está completamente editado. Todo esto ya está bien. Todo esto es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy.
Ya está completamente editado. Ya no le falta Ya, ni le sobra nada. Ya, ya. hasta aquí. Ya. Entonces, esas dos sesiones que están ya completamente bien hechas son lo que ustedes van a tener que estudiar. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora sí cerramos el Q10, ya ustedes no tienen nada pendiente. Ya, entonces, recordemos, para que no me digan que no les dije, ya recordemos, el día lunes, ya, vamos a ver, empezamos, está la clase, está grabado ahorita, así que si quieren lo pueden volver a escuchar, ya, recapitulando. El día de hoy, martes 9 de junio, vamos a terminar la sesión número 5 correspondiente al comercio internacional y la integración económica. Y además vamos a empezar con la sesión número 6 correspondiente a la balanza de pago. El día lunes a las 7:30 de la mañana vamos a tener la sesión número 7. ¿Qué se va a hacer en esa sesión? En esa sesión vamos a terminar la sesión número 6 correspondiente a la balanza de pagos y además vamos a tener a partir de la mitad del tiempo vamos a tener la balanza de el examen, perdón. Miss, ¿Sí? disculpe. ¿Sí me puso asistencia? Y que puse asistencia. Lo que pasa es que eso me bota cada rato. Sí, no hay problema, sí te he puesto asistencia. Ya, Miss. ¿Ya? Entonces, Ya, les Miss, decía que el día lunes vamos a terminar la sesión número 6 correspondiente a balanza de pagos, la primera parte, y la segunda parte, es decir, a las 9 en punto de la mañana, iniciamos el examen correspondiente a dos indicadores que son, a dos temas que son el nivel de empleo, sesión número 4, y el comercio internacional y la integración económica, sesión número 5. Solo sesión 4 y 5 que se encuentran ya en el Q10 y que están correctamente editados, son lo único que entra al examen. Listo. Con eso, creo que más claro ni el agua. Estamos todos, ¿sí? Sí, Miss. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, ahora Y sí, ya, disculpe, diría el martes 16, no, porque el lunes no tenemos con usted. no, lo que pasa es que para las personas que no han llegado a tiempo, temprano, hemos quedado con lo siguiente. El día lunes vamos a recuperar las horas perdidas en la semana pasada a raíz de la asistencia. Yo no pude asistir ese día la semana pasada y la vamos a recuperar el día lunes. Tenemos clase el día lunes de 7:30 a 10:30 de la mañana. Y el día martes, nuestra clase normal, ya de 7:30 a 10:30 de la mañana, como siempre. ¿Ya? Entonces, en principio, nosotros vamos a recuperar de esa forma las 4 horas que se perdieron la semana pasada. ¿Ya? Miss, no puede ser otro día. Lo que pasa, Delcy, es que nosotros, todo el mundo puede a esa hora. Si tú tienes algún problema, no te preocupes, envíame un correo, comunícate conmigo y vemos qué se puede hacer contigo. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ya? Porque en realidad no son muchas las personas que no pueden, o sea, nadie más, el resto sí puede. Entonces vamos a tratar de acoplarnos al resto. Ya Delcy, pero no hay ningún problema contigo. Ya revisas la clase grabada y además, bueno, no va a entrar en ningún momento nada de lo que
se diga en esa clase. Ya la balanza de pagos la vamos a evaluar de otra forma, ya, así que no hay ningún problema. Ya, y contigo, para el examen, me dices de inmediato, te comunicas en esta semana, estudias esta semana definitivamente, porque la próxima semana te tomo el examen sí o sí, Dios mediante, ya, pero el día o la hora ya lo coordinamos, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, Miss. Muy bien. Listo, entonces, quedamos, ya, perfecto. Ahora sí, vamos de una vez a lo nuestro. Denme un minuto para recuperar mi diapositiva. A ver. Dios santo. ¿Qué pasó con mi diapositiva? Aquí está. Promoción. Un minuto, por favor. Es que no me había acordado que anoche la edité y no voy a coger la de ayer porque si no... Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo de lunes. Ustedes son T, E. Ya está. Bien. Listo. Y le ponemos compartir. Y ponemos. Adiós. Aquí está. Ya. ¿Ya la ven? ¿Ven la diapositiva? Ya. Sí, Miss. Sí, Miss, ya vemos la diapositiva. Entonces, nuestra diapositiva se llama el comercio internacional y la integración económica y corresponde a la actividad número 5 o la sesión número 5, como le queramos llamar. Ya la vez pasada o hace tiempo, pues estuvimos viendo los inicios del comercio internacional, ¿sí? Las rutas que se abrieron, cómo se fue descubriendo, a raíz de qué se fue descubriendo y se fue dando inicio al comercio internacional. ¿No? Vimos las épocas, desde aquellas épocas en las que el comercio solamente era a base de trueque, hasta aquellas épocas, hasta aquellas, no, hasta nuestras actuales épocas donde el comercio está totalmente acondicionado con tecnología, con billetes, monedas, tarjetas de crédito, títulos, valores, etcétera, ¿no? Entonces, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Eso lo hemos visto. Ya, luego hemos visto la diferencia entre lo que son los negocios internacionales y el comercio exterior, cuando nos referimos a una cosa y cuando nos referimos a la otra. Y de la misma forma, fuimos estudiando lo que son las importaciones y exportaciones como términos adecuados para referirnos al comercio internacional. ¿Cierto? Entonces por aquí está el comercio exterior y el comercio internacional, ¿cierto? Luego estuvimos viendo las ventajas del comercio internacional desde el hecho de que nos abre las puertas a nuevos mercados, nos podemos expandir y así nuestra oferta se vuelve mejor, ¿no? Hasta el hecho de que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes porque a través de la importación podemos conseguir los productos que nos hacen falta,
Ya todo esto genera el desarrollo, el incremento, la mejora del desarrollo del país porque hay una inversión extranjera mayor aquí, hay mayores ingresos, mejores puestos de trabajo y a la vez allá afuera hay una apertura a nuevos mercados, lo cual implica una interrelación de conocimientos, culturas y tradiciones y a la vez un acceso mayor a la tecnología. Es decir, tanto en la parte tangible como en la intangible podemos ir mejorando a través del comercio internacional. ¿Ya? Sin embargo, también existen algunas desventajas, lo dijimos, ¿no? Como es el hecho de que se amenace la producción nacional debido a que vienen productos extranjeros, a veces con menores precios, con mejor calidad, ¿no? Etcétera. Entonces, de alguna manera, nuestra producción nacional se ve afectada. Ya también el hecho de que exista la opción mayor al comercio ilegal, a la piratería, al contrabando, aquellas acciones ilegales que hacen que nuestro comercio de alguna manera se vea afectado en la parte legal. ¿Ya? Y lo último, como en todo, mientras más competencia hay, más opciones hay a que haya una competencia desleal que quiera por ahí sacarle la vuelta, ¿no? Entonces, más grande se vuelve algo, menos control se puede tener sobre ello. Y entonces por ahí puede aparecer la competencia desleal. Bueno, es parte de las desventajas, de las pocas desventajas que tiene el comercio internacional. Como hemos visto, mayor son las ventajas. Luego hemos visto los factores que tenemos que tener en cuenta en el comercio internacional. No hablamos de cada uno de ellos. Y luego para ir entrando un poco al tema de las barreras comerciales, hemos visto un poco de historia. Cuando analizamos en aquel video lo que era la transformación desde el GATT hasta la Organización Mundial del Comercio. La OMS. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué hubo esa tremenda transformación a lo largo de los años? Desde lo que fue el Acuerdo General de Tratados y Tarifas, que fue el famoso GATT, hasta lo que es ahora la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Por ninguna otra razón tan importante como el hecho de la existencia de barreras comerciales, ¿no? Hay aranceles, que son los impuestos, las cargas tributarias, y hay requisitos que son los que se piden, ya sea como reglamentos, como medidas sanitarias, como medidas de referencia, etcétera. Pero todo ello sirve simplemente para proteger tanto la industria local como la inocuidad, la integridad física, incluso la vida de los habitantes de un país. Todo eso está muy bien. Los aranceles, los requisitos son una maravilla porque eso ayuda a que el país se sienta protegido ante las amenazas que le puedan venir del exterior, intencional o inintencionalmente. Entonces está muy bien, pero se llegan a convertir en barreras al comercio, se llegan a convertir en barreras comerciales en la medida en que se vuelven cada vez más cargantes, ¿no? Cuando los aranceles se vuelven cada vez más impagables, se crecen demasiado, hay arancel para una cosa, para otra, una cuota, una tarifa, ¿no? Entonces, esos aranceles ya se convierten ya no en una medida de protección, se convierten ya en una barrera comercial. Lo mismo sucede con los otros, con, lo que sucede con las otras medidas, ¿no? De pronto nos encontramos frente a medidas que son muy adecuadas para proteger la integridad física y hasta la vida de la gente de un país, ¿no? Nos protegemos del bioterrorismo, nos protegemos de las plagas, de las enfermedades que vienen transmitidas con algún medicamento, con alguna fruta, con alguna planta, no con algún animalito, ¿no? Entonces nos protegemos y está perfecto.
Pero en la medida en que estos requisitos llegan a hacerse muy técnicos, llegan a pedir demasiadas medidas de tipo sanitario, de tipo fitosanitario, de tipo de control, ¿no? Requisitos de una forma, de otra, entonces ahí ya dejan de ser simples medidas de protección para convertirse en barreras comerciales, ¿ya? Entonces, esto ha ido pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Más aranceles, más medidas, hasta convertirse en barreras comerciales. Por lo tanto, el hecho, y no solamente esas barreras, ese día estuvimos viendo que las barreras podrían ser tanto de entrada, si hablamos de barreras sociales, barreras de mercado, barreras tributarias, barreras legales, o pueden ser también barreras de salida, si es que ya estás trabajando y quieres deshacer, no es fácil deshacer los compromisos contractuales, regulaciones laborales que te impiden salir así nomás o salir intacto sin pagar un centavo, restricciones de tipo social o tipo gubernamental, los activos que no es fácil que los vuelvas circulantes o los vuelvas realizables de manera rápida. Entonces, todas esas son barreras de salida. Entonces, en la medida en que eso se vuelve cada vez más oneroso, van surgiendo los acuerdos entre países para ir disminuyéndolos, para ir incluso eliminándolos y logrando salir adelante y realizar una transacción comercial más adecuada, más fina, menos onerosa, ¿de acuerdo? Entonces esa ha sido la única razón por la cual no solamente el GATT se ha convertido en la OMC, sino también por el cual han ido formándose las llamadas fases de la integración económica, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, entonces por aquí les he puesto lo que es un arancel para que lo tengan claro, ¿no? Quién lo fija, quién lo paga, ¿no? ¿Por qué el arancel carga el tributo y lo hace mayor? ¿Por qué esa carga impositiva hace que el precio sea más grande? ¿No? ¿Y por qué se lucha por bajar los aranceles? Todo eso lo hemos puesto acá para que ustedes lo tengan. Y también las barreras no arancelarias, porque si bien se lucha contra los aranceles, también se lucha contra la serie de requisitos que cada vez se vuelven mucho más fuertes, ¿ya? Todo eso se puede canalizar a través de la ventanilla única de comercio exterior que se encuentra en la SUNAT, para que cuando ustedes, si alguno de ustedes quiere, bueno, ustedes ya esto lo van a manejar mucho mejor en el curso de comercio internacional que deben estar llevando, pero no está de más que ustedes tengan a la mano, ¿no? Porque mañana más tarde pueden terminar trabajando en alguna empresa exportadora, en alguna empresa importadora, ¿no? Y necesitan saber que hay una ventanilla en la SUNAT que les va a permitir enlazarse con el exterior o enlazarse desde el exterior, ¿no? Y de esta manera poder realizar toda la serie de trámites que se solicitan. A veces se solicitan certificados de origen, entonces hay que transar con la empresa, hay que enviar documentos, recibir documentos. A veces piden certificados fitosanitarios o sanitarios, hay que conectarse con el SENASA, hay que conectarse con el DIGEMIN, hay que conectarse con la DIRESA. Entonces ustedes no pueden andar en su movilidad de un lado para otro, corriendo, buscando, y si encima van y les dicen que todavía no está, que regresen en unos días, ¿no? Entonces todo esto es completamente oneroso, por lo tanto, la SUNAT ha facilitado todo el trámite a través de una ventanilla única de comercio exterior que se encuentra en la página de la SUNAT y donde ustedes pueden realizar todos los trámites y se conectan. Aquí en esta ventanilla entra a conectarse el SENASA, entra a conectarse el PRODUCE, entra a conectarse el MINCETUR, entra a conectarse el DIGEMIN, la DIRESA, o sea, todos los organismos que tienen interés en transar con el exterior pueden conectarse vía la ventanilla única de comercio exterior, ya que tiene su servidor en la zona, ¿ya? Entonces, por eso les he puesto esto.
Es un sistema integrado que les va a permitir a las personas involucradas o a las empresas involucradas realizar operaciones de comercio exterior de manera más adecuada solamente a través del Internet, ¿de acuerdo? Bien, esta es una estrategia que ha desarrollado el Estado con la única finalidad de facilitar y simplificar este comercio exterior, ya para que ustedes puedan de manera simplificada y racionalizada integrar y hacer posibles y predecibles los procesos que brinda el Estado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta aquí veíamos cómo los países tratan de luchar por disminuir las barreras al comercio exterior. Entonces, surge la llamada integración económica. ¿Qué es la integración económica? Vamos a ver por aquí un videíto que les permita a ustedes tener una idea un poco más clara de lo que es la integración económica. Vamos a ver. Ya me dicen de aquí si se ve bien. Ya, y si se escucha bien. Vamos a poner. Es un video cortito, pero les va a dar muchas luces. Donald Trump está amenazando con renegociar el Telecán, argumentando que es injusto y solamente beneficia a México. Pero, ¿qué es el Telecán? ¿Y cómo funcionan los diferentes tipos de integración económica? Aquí me falta agregarle. La integración económica permite una mayor facilidad para importar y exportar productos entre distintos países. Esto, mediante tratados de libre comercio. Me falta compartir el audio y el sonido. El primer tipo de integración en escala es el preferencial o preferential trading en inglés, en el cual dos o más países acuerdan reducir los aranceles en ciertos sectores y productos. Un claro ejemplo de este tipo es ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración por sus siglas, una unión hecha entre países latinoamericanos. El siguiente tipo de integración es el Tratado de Libre Comercio, en el cual dos o más países deciden eliminar cualquier tipo de impuesto o arancel entre ellos. Donald Trump está amenazando con renegociar el Telecán, argumentando que es injusto y solamente beneficia a México. Pero, ¿qué es el Telecán? ¿Y cómo funcionan los diferentes tipos de integración económica? La integración económica permite una mayor facilidad para importar y exportar productos entre distintos países. Esto mediante tratados de libre comercio, uniones aduaneras o integraciones monetarias. El primer tipo de integración en la escala es el trato preferencial o preferential trading en inglés, en el cual dos o más países acuerdan reducir los aranceles en ciertos sectores y productos. Un claro ejemplo de este tipo es ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración por sus siglas, una unión hecha entre países latinoamericanos. El siguiente nivel de integración es el Tratado de Libre Comercio, en el cual dos o más países deciden eliminar cualquier tipo de impuesto o arancel entre ellos. Un claro ejemplo es el Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés, al cual pertenecen Canadá, Estados Unidos y México. Otro tratado de libre comercio que tiene México es con la Unión Europea, el Telecoem por sus siglas. El tercer nivel es la Unión Aduanera, o en inglés Customs Union, la cual consiste en un área de libre comercio donde todos sus miembros comparten las mismas tarifas e impuestos en importaciones provenientes de otros países. Un ejemplo de este tipo de integración es Mercosur, con países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. El cuarto escalón es el mercado común, o en inglés Single Market, en el cual los miembros se encuentran en un bloque comercial con los mismos beneficios que los anteriores, y también permite una libre circulación de personas entre las naciones participantes. El quinto peldaño es la Unión Económica, en la cual los países participantes poseen los mismos beneficios que en los niveles anteriores, además de la misma política económica, moneda y banco central con reglas estandarizadas que permiten un mejor control de la economía. Un claro ejemplo de esto es la Unión Europea, que comparte el euro con la existencia del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania. Por último existe la integración política o total, la cual posee las mismas características que la Unión Económica. Adicionalmente, las naciones comparten políticas fiscales, es decir, impuestos, y una unión política completa. Hoy día no existen ejemplos de este tipo de integración, puesto que es la más compleja de llevar a cabo y mantener a flote. Esto debido a las diferencias entre naciones. Al final el Telecán es solo un tipo de integración económica,
Tomando en cuenta la volátil relación actual con Estados Unidos, valdría la pena revisar nuestras integraciones económicas con otros países, volteando a ver mercados como el sudamericano o el europeo. Muy bien, entonces, por ahí con la integración económica. Entonces, siendo así, ¿qué piensan ustedes que sería la integración económica? ¿Qué idea tienen? Miss, A ver, Marcela. Karim, Andrea, Gaby, Córdoba, Velázquez, ajá, mi Lady Velázquez. A ver, Andrea, Karim y Lady. A ver, Karim, empezamos. Ya, no. La integración económica viene a ser como un convenio que realizan los diferentes países, ¿no?, internacionales, con el fin de que las exportaciones se puedan realizar con mayor facilidad, ¿no? Que haga una facilidad de intercambio entre productos con los países que han hecho el convenio o el tratado. Muy bien, la interrelación entre países a través de un adecuado convenio. Perfecto. Muy bien, ¿quién más? Ya, diría yo, Sí, adelante, Andrea. la integración económica viene a ser, bueno, como ya lo dijo en el vídeo mi compañera, un acuerdo mutuo entre países, puede ser bilateralmente o también como abarcar más países, como es el tema de libre comercio y el tema de NAFTA, que hacen consigo medidas o requisitos para que ambos países o diversos países que forman este grupo tengan las mismas posibilidades tanto de exportar e importar. Muy bien, perfecto. Muy bien, Andrea. ¿Y mi Lady? Bien, bueno, ya lo que yo puedo agregar que también se puede definir integración económica como la unión de varios países, ¿no? Para establecer acuerdos comerciales o que les permitan la libre comercialización de acuerdo a los productos que tiene cada país, ¿no? A las cosas que puede exportar. Y también pues con el objetivo de tener mayor desarrollo comercial, por así decirlo, y mejorar las relaciones comerciales con otros países. De facilitar, de eliminar las trabas. Perfecto. Ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces, por ahí va el tema. A ver, vamos a poner por aquí Andrea, Karim y Miss, ajá. Córdoba Palacio. A ver, Gaby, dime, Gaby. Miss, también esto les facilita que los países puedan exportar e importar con mayor facilidad y también de que estos puedan llegar a acuerdos. Para ello también es muy importante tener bastante como un lazo o convenio con los países para poder para poder intercambiar los productos de una u otra manera. Sí, definitivamente de por medio hay acuerdos y compromisos. Muy bien, chicas y jóvenes, así es. Ya vamos a ir viendo que la integración económica lo que busca es justamente eliminar o reducir al menos en lo posible las trabas al comercio internacional. Sí, se pueden reducir aranceles, desde reducir pequeños aranceles hasta reducir trabas como incluso la misma moneda, el tipo de cambio. Ya vamos a ver cómo hay diversas fases, ¿sí? De esa integración económica. Ya vamos por aquí a compartir nuestra diapositiva. Vamos a ver de qué se tratan. Ya, la integración económica, pues es la organización de los países, puede ser, como decía su compañera, de manera bilateral, que solamente entre dos países, o puede ser de manera multilateral, un bloque de países, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente tiene una sola unión, un solo tipo de unión,
desde la forma bilateral hasta la forma multilateral a través de un bloque, ¿sí? Con la finalidad de mejorar el intercambio comercial, ¿ya? Y eso solamente en el ámbito de sus territorios, solamente enmarcado en sus territorios. Por lo tanto, la integración económica, que puede ser desde la más simple hasta la más compleja, involucra solamente a los países que han formado ese grupo de integración, ¿de acuerdo? Ya es un proceso, o sea, no es para todo el mundo, sino para el bloque en concreto, ¿ya? Entonces, es un proceso de unificación de dos o más economías, ¿de acuerdo? Podríamos decir que es el hecho de que dos o más economías formen una sola, formen un solo tipo, ¿de acuerdo? Donde el tránsito pueda ser mucho más libre, ¿ya? Forman al final un mercado común, ¿de acuerdo? El objetivo, básicamente, eliminar los obstáculos al comercio y a la libre circulación. Puede ser de bienes solamente, estamos hablando de mercancías, puede ser de bienes y servicios, o puede ser de bienes, servicios y capitales, ¿de acuerdo? Eso dependiendo del grado de integración que se tenga. Ya los mecanismos se basan en convenios. Definitivamente siempre va a haber un convenio de por medio, ya, y esos convenios se firman entre los países y van a permitir un mayor grado de cooperación económica. ¿De acuerdo? Ese convenio va a dar facilidad y va a dar apertura a la cooperación económica, ¿sí? Debido a que se reducen las barreras regionales y las barreras no arancelarias, ¿de acuerdo? Los acuerdos tienen unos principios en los cuales se basan y por los cuales se regirán, eh, ¿ya? Y además, esos principios van a regir no solamente la parte comercial, sino también la parte de inversión, ¿de acuerdo? Y además, en esos principios van a estar figurados los mecanismos de consulta para cuando hay algún problema, alguna diferencia, algún tema pendiente que no se pueda resolver, van a fijarse los mecanismos de consultas y para ver dónde van a dirigirse para que alguna institución dirima frente a estas diferencias que se puedan ocasionar. Generalmente, la institución que va a dirimir estas diferencias va a ser la Organización Mundial del Comercio, pero como ustedes vieron la vez pasada, hay países que no están adscritos a la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto, pues no va a poder tener injerencia, entonces tienen que decir esos convenios quién va a ser la institución o el país que brinde el arbitraje necesario para mejorar cuando hayan algún tipo de diferencias o falta de resolución. ¿De acuerdo? Bien, entonces, las fases de la integración se encuentran por aquí. Ya nos encontramos desde la parte más simple, que es la zona de libre comercio. Incluso, por aquí tenemos, incluso hay otras, mm, otro, mm, otra definición de integración económica que incluye, que incluye una organización mucho más simple que es la llamada zona de preferencias. Ya otras, como la que acabamos de ver acá, no incluye la zona de preferencias, pero nosotros vamos a asumir que en la parte más básica está la zona de preferencias. Es una zona donde simplemente dos o más países acuerdan un tema de reducción de aranceles, nada más, reducción de aranceles, ya en la zona de preferencias, ya que es la que no encontramos aquí. ¿Ya? Pero nosotros vamos a asumirla, ¿ya? Que aquí vamos a hacer una línea imaginaria en la base de esta pirámide y aquí se encuentra la zona de preferencias. Y es simplemente un acuerdo o un convenio simple que firman dos o más países para que entre ese país y el otro, ¿sí? Haya reducción de aranceles, nada más, ¿no? Lo que se busca no solamente es eliminar los aranceles, también se pueden reducir, ¿no? Imaginemos que Brasil y Perú firman un acuerdo
o un convenio en el cual han decidido que sus aranceles no van a ser del 4% para las medidas, para las mercancías agropecuarias y deciden que las van a poner en el 2% como máximo. Eso ya es un avance, ¿no? Eso ya es un avance, porque cuando nosotros transamos con el exterior no estamos hablando de unas 2 toneladas, no estamos hablando de un camioncito que vamos a llenar. Estamos hablando de un container, de 2 containers, de no sé cuántos que vamos a meter dentro de un barco para enviar, por ejemplo. No, estamos hablando de el cuarto del almacén de un avión, ¿no? Por mercancías que vamos a enviar a Brasil. Imaginemos así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de toneladas y lo multiplicamos por el 2%, entonces estamos hablando de una buena cantidad de dólares, ¿verdad? Entonces, sí es importante, y si eso lo hacemos constantemente, ¿no? Si exportamos, imaginemos, cada 15 días, entonces imagínense, el monto es bastante. El costo por flete y transporte es bastante. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de que desde ya la zona preferencial es ya una buena base para dar inicio a la integración económica. Mucho más si hablamos de una zona de libre comercio, que es la segunda, ¿no? El segundo peldaño, y donde aquí se está buscando no solamente bajar los aranceles, sino eliminar los aranceles. ¿Ya? ¿Qué significa eliminar los aranceles? Significa que entre el mercado del país con el que estoy firmando el acuerdo y el mío, pues se puede haber ese libre tránsito de mercancías sin estar elevando tanto los precios con los dichosos aranceles. Entonces, por eso es que aquí se encuentran ya los famosos tratados de libre comercio, ¿no? Con esos tratados de libre comercio lo que hacemos es eliminar esa terrible carga impositiva que hace que los productos se encarezcan y no se pueda transar adecuadamente. Entonces es el segundo peldaño y es el que ya nosotros hemos firmado con muchísimos países. Ya, ay, perdón, vamos a quitar el micro un minuto. No, ya se fue. Pasaba el señor del pescado. Bien, entonces luego el siguiente peldaño es, ojo, cada peldaño incluye al anterior, por si acaso. En la zona de libre comercio incluimos a la zona preferencial. En la unión aduanera incluimos la zona de libre comercio. ¿Y qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se logra aquí? Y aquí lo vamos a ver cuando veamos la diapositiva. Aquí en la unión aduanera no solamente he eliminado el arancel entre el país y yo, hablemos de Brasil y Perú, sino que además se acuerda un arancel común a otros países. Es decir, Brasil y yo acordamos que nuestras mercancías en la parte agrícola van a tener 0 aranceles, pero además acordamos que a los otros países como máximo le vamos a bajar el arancel a 2%. Entonces es una maravilla porque los otros países se encuentran libres de transar, si quieren con Perú, si quieren con Brasil, donde mejor les parezca, donde les resulte más adecuado, ¿no? Y esa transacción que realizan la hacen a un arancel menor acordado por ambos, ¿de acuerdo? Y el arancel es común, es decir, lo mismo que va a cobrar Brasil, lo va a cobrar Perú. Entonces hemos avanzado. Ahora, el mercado común es un avance mucho mayor todavía, porque ya no estamos hablando solamente de libre tránsito de mercancías, ¿ya? Estamos hablando de libre tránsito de mercancías, pero también de libre tránsito de personas, es decir, mercancías, mano de obra y además algún otro factor como el capital. ¿Ya? Entonces, aquí en el mercado común estamos hablando, imaginemos el Mercosur, donde están Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, ¿no? En esos 4 países, pues es maravilloso el poder transitar libremente las mercancías, los capitales, se pueden hacer contratos entre la mano de obra, entonces hay una mayor movilidad, ¿ya? Y en la Unión Europea, la Unión Económica es mucho mayor todavía porque
a todos esos factores que se pueden movilizar libremente, se le puede agregar el tema de una misma moneda, un mismo banco central, ¿no? Estamos hablando incluso de políticas económicas iguales, similares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el mayor grado que se ha logrado hasta el momento. ¿Por qué no se ha logrado la integración económica plena? Vamos a ver de aquí, porque aquí piden una movilidad, una unión muchísimo mayor, que vamos a ver de qué más, ya, porque me he estado adelantando. Ya, les he puesto esta diapositiva porque aquí es muy fácil para que ustedes aprendan, ¿no?, la diferencia, lo que incluye cada uno, ¿no? En una zona de preferencias, reducción de aranceles. En una zona de libre comercio, eliminación de esos aranceles. En la unión aduanera, establecimiento de un arancel externo común, dos países con el mismo arancel, pero a la vez con aranceles externos comunes hacia los demás. ¿Ya? Incluso en la unión aduanera, como incluye ya el libre comercio, hay eliminación de aranceles para los países miembros. ¿De acuerdo? Mercado común, libre movilidad de factores productivos. Aquí tenemos capital, trabajo, lo que es mano de obra y mercancías. Ya, en la unión económica hablamos ya de una misma moneda, un mismo banco central, armonización de políticas económicas. Sí, la unión económica incluye la unión monetaria, ¿no? Y la integración económica total, que todavía no se ha logrado hasta el momento. ¿Ya? Por aquí les he ido poniendo a cada diapositiva lo que es, para que lo puedan leer ya de manera adecuada y no tengan que verlo solamente como un bloque, ¿no? Como las dos diapositivas anteriores, ¿no? Aquí ya está desglosado cada uno, ¿ya? Entonces, por aquí tenemos la zona preferencial, que era lo que les decía, la reducción de aranceles entre los países miembros. ¿De acuerdo? Aquí, obviamente, en cada uno de ellos se ha tenido que firmar un tratado, un convenio. ¿Ya? Ese convenio dice los principios, dice los acuerdos, dice la institución dirimida. ¿Ya? Bien, el libre comercio implica ya movilidad de mercancías de manera libre por la eliminación de los aranceles. Desde aquí ya es una maravilla, porque entre un país y otro, ¿sí?, ya no hay ese tipo de impuestos que encarecen los precios y que hacen más difícil el tema del comercio. Pero estamos hablando, ojo, solamente de mercancías. ¿Ya? Aquí viene la unión aduanera, donde también estamos hablando solamente de mercancías, ¿sí? Pero la eliminación de los aranceles y las restricciones es para los dos países o los tres, o no sé, los países que estén dentro de esta bolita de aquí, no me acuerdo cómo se llama esta figura geométrica. Bueno, dentro de este, ¿sí? Todos los países que estén dentro de él son los países que van a tener libre circulación. Pero a la vez, los que están fuera de esta órbita, ¿sí?, los que están fuera, van a tener un arancel preferencial además, y además común. Es decir, si este país quiere transar con A o con B o con cualquiera de los otros países, sabe que lo va a hacer de la misma manera. Simplemente él va a elegir al país de su preferencia. Entonces la unión aduanera también es un peldaño más, sí, por el avance que se tiene. ¿Ya? Ahora, el mercado común incluye mucho más, ¿no? El mercado común significa reducción de aranceles, significa eliminación de aranceles, significa libre tránsito de mercancías dentro del bloque de países, ¿ya? Significa arancel externo común para los otros países que no forman parte de ese mercado común, y finalmente significa también libre tránsito de factores productivos. Es decir, estamos hablando de libre tránsito de mano de obra, libre tránsito de capitales, libre tránsito de mercancías. ¿Ya? Entonces, con estos tratados los países eliminan
prácticamente todas las barreras aduaneras existentes en el comercio exterior para los productos originarios de estos países. Con este mercado común ya se tiene un avance enorme. Por aquí está, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, donde están Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ya están el Mercosur, donde están Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Están la Asociación de Países Asiáticos, la ESAN. De aquí lo vamos a ver, ¿no? La Asociación de Países del Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, hay un montón de bloques que forman mercados comunes, porque esto es una maravilla. Con los mercados comunes están a un paso de parecerse a la Unión Económica Europea. ¿Qué es la Unión Económica Europea? Es la que ha logrado formar la Unión Económica, que es la fase más alta a la que se ha llegado con la integración económica. ¿Qué significa una unión económica? Ya, significa que los países van a compartir un solo mercado. ¿Qué decimos con un solo mercado? Es decir, ya no hablamos prácticamente de importación y exportación, hablamos de compras y ventas, nada más. Es como, o sea, si yo transo con Ica, con Tacna, con Lima, no voy a decir que estoy exportando o importando, estoy solamente comprando y vendiendo dentro del mismo país. Entonces, en la Unión Económica sucede algo muy parecido. Solamente se está comprando y vendiendo. A pesar que Francia transa con España o transan con, no sé, con Italia, pues igual están formando parte de la misma Unión Económica Europea. ¿Ya? Por lo tanto, tienen además la misma moneda. Tienen además la misma política monetaria única. ¿Ya? Y además tienen políticas económicas muy similares. Es decir, los objetivos económicos que persigue Francia son los mismos o están enmarcados dentro de la misma serie de objetivos económicos que persigue Italia, que persigue Francia, que persigue España, todos los que forman parte de los países de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Encima, como tienen una misma moneda, obviamente tienen un mismo Banco Central. ¿Dónde queda el Banco Central de la Unión Europea? ¿No sé quién se acuerda del vídeo? ¿Nadie? Estaban durmiendo, estaban tomando café. El Banco Central queda en Frankfurt, Alemania. ¿Ya ven? Ya por ahí alguien hasta se ahogó tomando café. ¿Dónde, Miss? ¿Ya ven? En Frankfurt, Alemania. Oh, Frankfurt, ya. Ahí se van a ir ustedes cuando terminen y haya pasado la pandemia. ¿Ya? Claro, Miss, me voy a ir a hablar en French. Muy bien. Perfecto. Entonces, esta es la mayor posibilidad que se ha logrado tener en integración económica. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha logrado? A ver, vamos a ver. Aquí todavía estamos aquí. Estamos hablando de que se respeten las 4 libertades. La libertad en cuanto a la circulación de mercancías, en cuanto a la circulación de servicios, en cuanto a la circulación de personas y de capitales, además de la misma política comercial, la misma moneda, ¿sí? Y las mismas políticas económicas. ¿Ya? Eso ya lo dije. ¿Ya? Sin embargo, todavía hay uno al que se aspira, ¿no? Que es la integración económica total. Sin embargo, todavía no hay ningún ejemplo de esto porque en el mundo no se ha logrado llegar a esta fase. Miren, ¿qué ha pasado aquí? Es el mayor nivel al que podemos aspirar, ¿sí? Porque se produce cuando la integración va más allá de los mercados. Estamos hablando no solamente de unificar políticas en cuanto a lo monetario, ¿sí? En cuanto a lo económico, en cuanto a lo comercial. Estamos hablando de unificar políticas también en la parte fiscal, es decir, que los impuestos se paguen a un solo fisco. Eso por ahí ha sido el primer grito al cielo que han puesto. O sea, todo el mundo quiere ser ese fisco al cual se rindan los impuestos.
Y nadie a la vez, nadie quiere que haya una sola capital para ese fisco. Cada país ha luchado tanto por su independencia, por su soberanía, ¿no? Que también quiere tener sus propios gastos fiscales, su propio presupuesto fiscal. Así, y por lo tanto, por ahí, primera traba. Segunda traba, la parte social, ¿no? Imagínense, ¿quién quiere estar bajo el yugo de otro país? Por mucho que se estimen, se lleven bien, se la pasen de maravilla. O sea, Francia no quiere estar sojuzgado por España, España no quiere estar sojuzgado por Italia, definitivamente. Imagínense nosotros que nos gobierne Bolivia, que nos gobierne Colombia, por mucho que sean países hermanos con los cuales nos llevamos súper bien, ¿no? Y si a eso le sumamos la parte legal, imagínense, no con las justas vivimos bien con nuestro Congreso, y ni así, ni nos llevamos bien, ni nos queremos, ni soportamos a nuestro propio Congreso. Imaginemos el tener que soportar o que estar bajo la legalidad de Congreso de otros países, ¿no? Imagínense. Esto hasta donde los expertos visualizan, esto es muy, muy difícil de lograr, ¿no? La Unión Europea... Sí, también, Ajá. Sí. bien, pues ahí es muy difícil también porque, o sea, ya a veces el Congreso tanto lucha por manejar un país y manejar dos países, o sea, es demasiado. Exacto, exacto. Si estamos hablando más de un bloque de países, pues imagínense, sería terriblemente difícil, ¿no? Por lo tanto, la integración económica total todavía no se ha logrado, ¿no? Entonces, al mayor nivel que hemos llegado es a la integración económica, ¿ya? A la parte de la unión económica. Y ya, entonces por eso les decía y por eso había dejado esta diapositiva para el final, para que ustedes la vieran, que es completamente difícil y oneroso llegar a eso. Bien, entonces hasta aquí la puntita de la pirámide. Ya, por aquí son los principales acuerdos de integración económica, ¿no? Está el Acuerdo de Asia-Pacífico, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Unión Económica Europea, la Unión de Países Asiáticos, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, ¿sí? Hasta la tremenda Organización Mundial del Comercio, ¿no? Por aquí el Mercosur tiene 4 países, la Comunidad Andina de Naciones tiene 4, el Asia-Pacífico tiene alrededor de 5 países, el ASEAN tiene alrededor de 3, ¿no? Entonces, tienen uno desde 2, 3, 5, hasta la tremenda Organización Mundial del Comercio, que tiene ¿cuántos? 123 países, ¿no? Entonces, imagínense. El EFTA, que tiene 4 países, ¿no? Entonces, definitivamente estos son los principales, son los que más conocemos, ¿ya? Están también por aquí los tratados de libre comercio, los que se firman simplemente entre países y son muy básicos, ¿no? Hasta la tremenda Unión Europea que está por aquí, ¿no? Que tiene la unión de muchísimos países de Europa, ¿verdad? Entonces, esto era para que ustedes más o menos tengan una idea. Y finalmente vamos a ver algo que nos interesa como macroeconomía, porque estamos en un curso de comercio internacional y por lo tanto no vamos a profundizar mucho más en las cosas de comercio internacional. A nosotros nos interesa saber por qué necesitamos ese proceso de integración, por qué los países justifican ese proceso de integración. ¿Ya? El primer punto es la aparición de las economías de escala. Ustedes por microeconomía ya deben recordar, ¿no? ¿Qué son las economías de escala? ¿Qué significa economías de escala? El producir más para ahorrar costos unitarios. Mientras más grande se hace una empresa, se aprovechan los mismos factores de producción, ¿sí? Y con esos mismos factores de producción, los costos unitarios se comienzan a abaratar. Entonces, imagínense, si yo aspiro a que mi empresa sea más grande, incluso a reunirme con socios, incluso a tener una sede en
en otro distrito, en otra provincia. Imagínense si es que yo llego a convertir mi empresa en una exportadora, ¿no? O una importadora para distribuir productos aquí. Estoy hablando de grandes empresas, de grandes mercados. Mientras mayor sea el mercado, ¿qué significa? Aparición de economías de escala, que van a hacer que mis costos se abaraten cada vez más. Mientras más baratos sean mis costos y mayor sea mi producción, por lo tanto mayores sean mis ventas, ¿qué significa? Simple y sencillamente un margen de ganancia mayor. ¿Ya? Muy bien, entonces la primera razón. La segunda, el desarrollo de actividades conjuntas. Obviamente, a veces entre dos, dicen, ¿no? Entre dos se realizan mejor las cosas, ¿no? Entre tres, entre cuatro, ¿no? Mucho mejor porque podemos aprovechar cuando hay inversiones grandes, inversiones difíciles, podemos juntar capitales, ¿sí? Cosas que es más difícil conseguirlos de manera individual, se pueden lograr de manera grupal, ¿ya? Entonces, el proceso de integración va a facilitar el desarrollo de actividades conjuntas, ¿verdad? Otro tema es una mejor especialización, ¿sí? Porque se eliminan las barreras, ¿no? Mientras menos barreras haya, es más fácil desarrollar las ventajas comparativas que tiene un país frente al otro, ¿no? Entonces, lo que a ti te falta, a mí me sobra, lo que a mí me falta, a ti te sobra, y entonces, por lo tanto, podemos unir esas cosas, podemos especializarnos, cada quien en lo que es mejor. Tú, Japón, eres más fuerte en tecnología, perfecto, yo soy más fuerte en tierra. Podemos hacer un convenio, un tratado de libre comercio, por el cual yo te pueda vender mi algodón libre de aranceles, y tú me puedes vender tu tecnología libre de tantos requisitos, ¿no? Y entonces así realizamos y tal. Entonces, imagínense lo maravilloso que es aprovechar las ventajas comparativas cuando tenemos un proceso de integración. La especialización se logra sin tener que tener demasiados trámites, sin hacer cosas demasiado engorrosas. ¿De acuerdo? Otro, el mayor poder de negociación frente a las grandes potencias. Imagínense que vaya Perú solito, ¿no? Con sus representantes, va a Perú a negociar con Estados Unidos. Puede que Estados Unidos lo mire así, tan chiquito, pobrecito Perú, tan emergente, tan empezando a desarrollarse. Probablemente lo mira por encima del hombro y le dice, regresa otro día, ¿no? Pero si va a Perú junto con Colombia, con Bolivia, van y no Brasil, Miss. claro, y Brasil, y no solamente se llama Perú, ahora ya se llama la Comunidad Andina de Negocios o de Naciones, perdón, la comunidad. Entonces Brasil, Estados Unidos, pues como que abre la puerta y dice, está viniendo la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entonces vamos a sentarnos a conversar, vamos a negociar. ¿De acuerdo? Entonces, si Perú le pide que, por ejemplo, los espárragos quiere que entren, pero no, Estados Unidos le va a decir, mira, ¿sabes qué? No, tus espárragos no pasan en el FDA, que es la organización donde ingresan, ¿no? Los requisitos para ver si pasa o no pasa. Probablemente Estados Unidos le va a decir, mira, ¿sabes qué, Perú? Otro día te atiendo, ¿ya? Porque vete con tus espárragos. Pero si va a la Comunidad Andina de Naciones, productora de espárragos, y le dice, mira, ¿sabes qué, Estados Unidos, si tú no eliminas tantos requisitos, imagínate, ni Brasil, ni Colombia, ni Bolivia, ni Ecuador, ni nosotros los peruanos te vamos a vender espárragos. ¿Cómo la ves? ¿No? Entonces, Estados Unidos, caramba, me quedo sin espárragos porque es una tremenda comunidad la que no me va a vender. Entonces, por ahí comienza la negociación. Bueno, vamos a eliminar esto, podemos hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el poder de negociación frente a otras potencias es mucho mayor cuando se trabaja en bloque que cuando se trabaja pobre, triste y solitario, ¿de acuerdo? Bien. Y la última, ¿no? Es quizás la más fuerte todavía, es el tema de la eficiencia productiva. ¿Por qué?
porque cuando se reducen, perdón, o se suprimen incluso las barreras arancelarias, las empresas comienzan a trabajar en una competencia mucho más sana, mucho más libre, ¿sí? Esa competencia se intensifica, ¿sí? Buscando solamente volverse más eficientes y mejorar la calidad de los productos e incluso los precios. Nada más. ¿Por qué? Porque estamos en un libre tránsito. Mientras menos barreras hayan de cualquier tipo, arancelarias o no arancelarias, la competencia va a ser más suelta, más libre. Eso significa que la gente se va a preocupar simplemente por ser más productiva en sus empresas. Nada más, ya no va a estar preocupándose por sacar la vuelta, por eliminar requisitos, por conseguir requisitos, no, ya no. Simplemente por lograr una eficiencia productiva. Eso al final, ¿a quién lo beneficia? Simple y sencillamente a nuestro querido consumidor que se beneficia con productos de libre tránsito. ¿De acuerdo? Bien, chicos, hasta ahí. Esa es lo que ustedes van a tener que dar una revisadita para el día del examen. Ahí terminamos con la sesión número 5. ¿Qué opinan? Super interesting. Qué bien. Muy interesante, Miss, el Muy tema, bien. pero da miedo el Ya examen. Miss. está hablando de manera internacional, ya se va a ir pronto. Sí. Lady. Me voy a United States, Miss. Caramba, bien, muy No bien. llevas mi lady para cargar tus maletas al menos. Ala, no cabe. Que nos lleve encimita del container que va a exportar, ¿cierto? Muy bien. Gaby, me estabas diciendo algo. Sí, Miss, que me parece muy importante en el tema de los tratados para poder exportar e importar. Muy bien, así es, chicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de irnos a nuestro querido break? ¿Cuánto va a ser el break, Miss? Tremenda pregunta, ¿cierto? 15 minutitos, ya a las 9. Gracias, Miss. Sí, poquito Es el antes de chiqui las break. 9:30. Sí, este break se los doy así un poquito larguito porque hay personas que no toman desayuno temprano, entonces para que podamos trabajar adecuadamente, si no se les vaya a dar desmayo o se a veces. Y dando tiempo a que Ismael Chiroque se pueda levantar ya de la cama, porque no quiere mostrar la cámara desde temprano. Yo sé que es por algo. ¿Ya? ¿Ya ven? Creo que ni siquiera... Miss, y nos vamos a desconectar, ¿verdad? Sí. Ya nos encontramos a las 9:30 en puntito. No, estoy aquí. Ya está, dice. Está con sueño, se nota, Miss. Muy bien, hola Leslie. Muy bien, entonces nos encontramos Dios mediante 9:30, rapidísimo para empezar con lo que sigue. Ya, un abrazo, adiós. Un